Muy bien. Entonces, buenas tardes o buenos días, depende de donde estén a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí hoy moderando este panel que hemos titulado Experiencias comparadas en caso de violencia sexual y de género en la región latinoamericana, de la integración del enfoque de género a la implementación. Estamos encantados de tener un muy distinguido grupo de expertas sobre este tema, con quienes vamos a tratar de debatir aspectos específicos sobre el tema de reparaciones. Queremos dedicar este panel justamente a explorar los avances que las mujeres víctimas de violencia sexual y de género han tenido en materia de reparación integral. Para eso hemos invitado a expertas de distintos países, de Argentina, de Chile, de Perú, y también a nuestra colega Teresa Fernández Paredes, que tiene una visión global del tema, trabajando desde la Organización Mundial contra la Tortura. La idea entonces es hacer una evaluación comparada de cuáles han sido los avances, cuáles son los desafíos, también para poder tener la posibilidad de quizás al final del panel discutir qué falta y cómo lo deberíamos hacer, no solo desde la perspectiva de las y los panelistas, pero también de las colegas que están participando. Quería decir que este evento está patrocinado en primer lugar por la RELEC. La RELEC es una red que está integrada por litigantes, académicas, juristas y activistas que están comprometidas con poner fin a la violencia basada en género y para promover mayor igualdad de género en la región latinoamericana. Esta red monitorea, documenta, promueve iniciativas de litigio estratégico en temas de género, contribuye a la educación legal con perspectiva de género y enfoque interseccional, y colabora con la construcción de políticas públicas y reformas legislativas para la igualdad de género y el acceso a la justicia, a través de la diseminación de buenas prácticas de litigio a nivel local, regional e internacional, de la investigación académica y de la creación de espacios de intercambio entre expertos. La red RELEC trabaja para la construcción de sociedades más igualitarias, equitativas e incluyentes y libres de violencia de género. Estoy encantada aquí que están mis colegas de la RELEC también, quienes hemos formado y hemos trabajado en la coordinación, mi colega la profesora Daniela Kravitz, la profesora Susana Sacouto, y también estaba, pero bueno, creo que no está, pero quiero reconocer el trabajo que hace nuestra colega Dalila Seoane. También este evento está copatrocinado por la Academia de Derechos Humanos. Yo soy Claudia Martín, soy codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University, y también por la Oficina de Crímenes de Guerra, dirigida por mi colega la profesora Susana Sacouto, que está aquí también. Este esfuerzo conjunto de instituciones académicas y también de la RELEC lo hemos estado desarrollando por varios años a los efectos de poder discutir a nivel latinoamericano algunos aspectos de los temas de violencia de género y violencia sexual que nos interesan promover, conectando el pasado, el presente y los nuevos desafíos. Que así creo que hoy vamos a tener la oportunidad de tener un debate muy rico sobre cómo estos temas de violencia de género se han visto, o los avances que ha habido en materia de reparaciones en relación a víctimas de violencia de género, violencia sexual en la región. Vamos a tener 4 panelistas. Ustedes han visto ya el folleto, el flyer que hemos distribuido. Las quiero presentar a las 4 y después les vamos a dar la palabra porque ustedes han venido aquí a escucharlas a ellas y no quiero tomar más tiempo del necesario. Que así le quiero dar la bienvenida a mis colegas. Les voy a presentar en el orden en el que van a hacer sus presentaciones. Magdalena Garcés, que es doctora y abogada, defensora de derechos humanos, trabaja en la organización Londres 38, Espacio de Memoria. Es una organización en Chile que ha trabajado mucho los temas de violencia sexual, violencia de género durante la dictadura, y que quizás nos puede también iluminar luego sobre el trabajo que están adelantando en esta materia. En segundo lugar, quiero presentar a Ludmila Schneider, que es socióloga, es becaria doctoral de CONICET, y ha desarrollado todas sus investigaciones en materia de reparaciones en el caso de Argentina, y que actualmente trabaja en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad 3 de Febrero y también en el Conservatorio de Crímenes de Estado de la Universidad de Buenos Aires. También
quiero presentar a mi querida colega María Isabel Sedano. María Isabel, que es también una miembro es miembro de la RELEC, que así estamos encantadas de que estés aquí, María Isabel, es abogada de Demus. Ustedes saben que Demus es una organización no gubernamental en Perú que tiene un trabajo extensísimo en materia de violencia de género y violencia sexual, y ha estado María Isabel muy involucrada con un caso muy importante, que es el caso de las esterilizaciones forzadas. María Isabel es abogada de Demus y también fue su directora de la organización desde el 2004 al 2009 y más recientemente entre el 2014 y el 2019. Y por último quiero presentar a Teresa Fernández Paredes, que es la consejera de Derechos Humanos para América Latina de la OMCT, la Organización Mundial contra la Tortura. Teresa tiene una extensa experiencia en la región, y creo que su extensa experiencia nos va a permitir también hacer al final una comparación quizás con otros países que no van a estar específicamente debatidos o presentados por las otras panelistas. Y así creo que no me olvido de nada, solo decirles a quienes nos están escuchando que vamos a darle la palabra a las panelistas y que después vamos a tener un espacio de preguntas que yo les voy a ir recordando para que no se olviden hacer las preguntas. Tienen abajo el Q&A que dicen en inglés para las preguntas y las respuestas, y los alentamos a que vayan poniendo las preguntas en ese espacio, así al final las podemos leer. Sin más que decir, bienvenidas y bienvenidos a los y a las participantes, y también por supuesto a las panelistas, y le voy a dar entonces la palabra a Magdalena Garcés. Buenas tardes y buenos días según corresponda. Agradezco muchísimo la invitación, me encanta poder participar y poder escuchar las experiencias de las compañeras y colegas desde otras partes de Latinoamérica y del mundo. Y agradezco especialmente a las organizadoras por invitarme y por permitirme estar aquí. Quisiera partir mi exposición haciendo un pequeño homenaje a Francisca Sandoval, que es una periodista de un medio alternativo en Chile, que fue baleada el 1 de mayo, y se encuentra en riesgo vital. Ella estaba haciendo sus funciones como periodista de un medio alternativo. Quisiera partir por algunos fallos que han sido dictados en los últimos tiempos en causas sobre graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. La lucha por incorporar perspectiva de género, por visibilizar, por juzgar y porque se condene por violencia política sexual ha sido una lucha bastante ardua, bastante difícil. Quiero destacar el rol, por ejemplo, de las compañeras de la Organización Humanas, que han tenido un rol bien importante en esta materia. Creo que la sentencia más relevante como para partir esta exposición es una sentencia de la Corte Suprema en materias de reparación, que ya voy a explicar después cómo se juzgan estos casos en Chile, pero es una demanda de indemnización de perjuicio por el daño sufrido de una mujer que fue violada en el contexto de una detención. En el año 84 fue detenida, fue llevada a una comisaría, tuvo una crisis de epilepsia y estando inconsciente fue violada por 2 policías. Este caso, cuando fue analizado tanto por en primera y en segunda instancia, se entendió que eran hechos aislados y que no constituían una política sistemática del régimen dictatorial, y por lo tanto fue declarada prescrita. Y quisiera destacar que este fallo, que a todas luces nos parece muy aberrante, fue revocado a través de un recurso ante la Corte Suprema, que es un recurso de casación, es decir, un recurso de derecho estricto. Y analizando un recurso de derecho estricto, la Corte Suprema calificó y entendió que una violación sexual debía calificarse como crimen de lesa humanidad y una violación grave de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y además sostuvo, me permito, que este tipo de agresiones, como lo habían señalado los recurrentes, constituyeron una práctica sistemática y generalizada de la dictadura cívico-militar, y no hechos aislados o conductas particulares. En este sentido, quiero decir que
para dar un poco de contexto, es que en Chile ha habido un avance jurisprudencial importante en reconocer los graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Pero ha habido cierta dificultad a reconocer esta característica a las múltiples graves violaciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto de las protestas populares durante los años 83 y 86. Entonces, curiosamente, sucede que son reconocidas las violaciones de derechos humanos, sobre todo de las cometidas por los aparatos de inteligencia o aparatos policiales, las graves masivas violaciones sistemáticas que se producen tras el golpe de Estado, pero ha habido dificultad respecto a lo que sucedió en esos años, y justamente en esos años hay una gran práctica de violación de derechos humanos, valga la repetición, pero también de violencia política sexual contra las detenidas en el marco de las protestas. Conversando con colegas y revisando unas demandas justamente para indemnización de perjuicio de personas detenidas en este contexto de manifestaciones, quienes vivimos la época, yo era más joven, pero fui militante y participé activamente en las actividades estudiantiles en los años finales de la dictadura, siendo estudiante secundaria, todas sabíamos que si uno era detenida en una manifestación, la posibilidad iba desde un golpe a el desnudamiento forzado, que era una práctica común, y hasta una violación. Eso podía pasar, y eso era conocido. Entonces es muy importante que la Corte Suprema reconozca esto y además indemnice, en el caso particular, a la mujer que estaba demandando a esta indemnización. El segundo caso, que es más reciente, este caso es del 2018, la sentencia de la Corte Suprema. El segundo caso, que yo creo que es un caso que es histórico y es muy relevante, es el caso que consiguieron, hay distintos abogados, pero quiero destacar la labor de las compañeras de la Corporación Humana, que es el caso de Venda Sexy, que hay una sentencia de la Corte de Apelaciones del 2021, en septiembre de 2021. Este es un caso que es relativo a mujeres y también hombres que fueron detenidos en un cuartel que fue conocido desde antiguo como Venda Sexy. Este cuartel se llama Cuartel Tacora, lo cual fue descubierto hace muy poco tiempo porque justamente era famosamente conocido como Venda Sexy o la discoteca, porque era un cuartel donde hubieron especialmente violencia política sexual con las y los detenidos, y todo tipo de aberraciones sexuales que son tremendas. Lo destaco, ¿por qué? Porque la existencia de la Venda Sexy, con ese nombre, que ya es bastante revelador, se comenzó a trabajar, o sea, se conocía por los testimonios de las detenidas y detenidos, pero fundamentalmente detenidas desde hace muchísimos años, desde los inicios de la dictadura, porque los prisioneros y prisioneras prestaron testimonio, se conocían las aberraciones. En las distintas causas de derechos humanos llevamos casos de desaparecidas hombres y mujeres que estuvieron en este recinto. Sin embargo, es hasta el 2021 que una sentencia hace referencia a la violencia política sexual de manera tan explícita como esta. Y en este sentido es importante que la sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la sentencia que había dictado el ministro en primera instancia, y es importante destacar que él incluso cuestiona el tema de la tipificación. Y quiero leer solo una frase que dice que la idea de solo el secuestro de las víctimas no da cuenta de las experiencias particulares y de agresiones sexuales vividas por las víctimas al interior del recinto. Por lo tanto, dice, no solo se infringieron graves sufrimientos físicos y psíquicos, sino que hubo atropellos al desamparo en que se encontraban para ejecutar agresiones de violencia sexual sistemática, conductas que por sí fueron deleznables y que prevalecieron en los interrogatorios. Por lo mismo, ellas obligan a este sentenciador a construir un tipo penal separado al del secuestro agravado por constituir conductas que en una mirada de los estándares internacionales han de ser visibilizadas y exaltadas por su gravedad y deshumanización, toda vez que ellas instituyen una forma específica de violencia contra la mujer. Bueno, quienes somos litigantes y en el plano penal, sabemos que la tipificación es como un principio sagrado, más allá de que podamos discutir la sentencia de la Corte Interamericana en esta materia, pero en Chile, y como en muchos otros países, la tipificación al momento del delito es como un principio sagrado inamovible.
Por lo tanto, que el ministro Carroza hiciera esta declaración, porque finalmente él condena por el delito vigente en la época, pero hace esta declaración, como diciendo aquí, ni siquiera el tipo penal alcanza para describir estas aberraciones, a mí me parece importantísimo y nos generaba, a quienes, yo no era querellante en este caso, pero nos generaba a todas mucha inseguridad de qué iba a decir la Corte, porque la Corte puede decir, esto es una, ¿cómo se le ocurre? Esto es una atrocidad, y sin embargo confirma. Y más aún, en el caso de un par de víctimas en que se había apelado por los montos, sube los montos a dos de ellas. Y eso también es súper importante porque, como les voy a ir explicando, en las demandas de reparación, gran tema ha sido la discusión de los montos y respecto a que se conceden respecto de cada una de las demandantes o de las víctimas en las distintas demandas. Por lo tanto, como señalaba, esta sentencia me parece que es fundamental porque finalmente se atreve a romper con ciertos principios clásicos y además haciendo mucho hincapié en la violencia política sexual y en las agresiones y aberraciones que vivieron estas víctimas de situaciones que eran conocidas hace muchísimos años, pero que nunca se habían enfrentado de frente de esta manera. Posteriormente tenemos dos demandas de indemnizaciones que son del equipo con el cual yo trabajo. Aquí quiero destacar que en temas de violencia sexual trabajo con la abogada Karina Fernández, que es una gran amiga y colega y conocida por muchas de ustedes. Y bueno, ya hemos trabajado con Paulina Zamorano, que es una colega que trabaja desde el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que también trabajó con nosotras en Londres 38. Respecto de las dos sentencias, una es son muy recientes, una es de 20 de enero del 2022 y la otra es de 17 de marzo del 2022. Ambas son en demandas de reparación de perjuicios por situaciones de víctimas que fueron víctimas de violencia política, o sea, fueron detenidas, conducidas a centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura. En el primer caso es un caso que era que contra el Armada, o sea, era contra el Estado, pero las situaciones habían sido ocurridas en un recinto de la Armada, y en este caso la demanda civil se hacen presentes las situaciones de violencia política sexual, pero no son recogidas en la sentencia de primera instancia, a pesar de que es una buena sentencia, y frente a la Corte, esto lo alegó mi colega Karina Fernández, hizo un alegato que se centró en el tema de la violencia política sexual, porque fue una decisión, digamos, consensuada, estratégica, decir, basta, tenemos que enfrentar este tema e insistir en que esto tiene que ser visibilizado, considerado y tiene que haber una declaración expresa al respecto. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene la gracia es que por primera vez empieza a recoger muchos instrumentos internacionales. Perdón. Son dos sentencias que las voy a conversar juntas, y estas dos sentencias hacen referencia a la Declaración sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer, a la Convención de la Belén do Pará contra Violencia de la Mujer, y a estándares establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras citas. Y se hace referencia, en el fondo, a la violación, y dice que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática y que deja a la víctima en el plano psicológico humillada física y emocionalmente. En la segunda sentencia, que es de marzo, reitera la de primer grado, pero, o sea, perdón, reitera la de enero, y en este sentido es importante destacar que en la medida que hay ciertas sentencias, si bien en Chile la jurisprudencia no es obligatoria por el sistema jurídico nuestro para la sentencia que viene después, sí se cita como fuente. Y en este caso citó literalmente toda la anterior sentencia, o sea, dos sentencias con los mismos argumentos, y que visibiliza la violencia política sexual. Y aquí un detalle que claramente se habla de la violación cuando no siempre se ha denunciado la violación, pero de todas maneras nos parece un enorme avance, y el desafío justamente está en agregar, cosa que lo hacen en algunos fallos, decir, bueno, no es solo violación lo que constituye violencia política sexual, que es lo que nos interesa avanzar. Decir que en la medida que hemos planteado, termino en un minuto,
en Chile, en general, las reparaciones en sede judicial se han dado en causas criminales donde se persigue la responsabilidad de los hechores, además de la indemnización de perjuicio, y en vía civil, donde solo se persigue la indemnización de perjuicio. El gran problema con las causas criminales han sido es que son causas que demoran muchísimos años, que tienen penas muy bajas, lo que tiende a ser muy revictimizador para las víctimas, que la tortura tenía una pena muy baja a la época, y por otra parte, y como señalaba, son causas que pueden durar 10, 12 años, en fin. Entonces, la idea de presentar demandas e indemnizaciones por solo civiles, se demanda al Estado, por lo tanto tiene un estándar de prueba más bajo en la medida que el Estado no niega los hechos, pero tiene la dificultad que la prueba es entera carga de la víctima y sus abogados, por lo tanto también nos encontramos en dificultades en que la carga de la prueba es completamente de la víctima. Quiero ir terminando diciendo que estos avances nos parecen fundamentales, pero que lamentablemente frente a graves violaciones y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como las ocurrían en el estallido social, lamentablemente estos avances no se ven reflejados, y un poco nos toca partir de cero para que la violencia política sexual se indemnice, se repare y se visibilice en la acción de los tribunales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Vamos a volver luego seguramente a comparar con algunas cosas a través de las preguntas, porque también ha habido un esquema de reparaciones administrativas en Chile, y sería bueno que en algún momento, eso va a hablar ahora Ludmila de la experiencia argentina, quizás podemos volver luego para que nos hagas también alguna reflexión sobre si hay alguna conexión o ha habido una conexión, partiendo de que estos son dos países, tanto Argentina como Chile, en los que ha habido un poco más de avances en alguno de estos temas. No digo que sean para celebrar todos, pero quizás sí para tomar en consideración para quienes están haciendo estos litigios en otros países. Bueno, ahora le voy a dar la palabra entonces a Ludmila. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá presentes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo este panel. Bueno, y como decían recién Claudia, yo voy a hablar en particular de reparaciones en el caso argentino, y me gustaba empezar pensando que al hablar de reparaciones en sentido amplio, muchas veces se evocan múltiples significaciones, por lo que considero importante comenzar con algunas particularidades con las cuales se ha intentado llevar adelante la reparación de los crímenes de Estado en el caso argentino. Al hablar de reparaciones en Argentina nos referimos a las reparaciones de los delitos perpetrados en el marco de la última dictadura militar, que sabrán que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983, que fue una dictadura genocida, marcada ideológicamente en la doctrina de seguridad nacional, y que profundizó la represión política a una escala sin precedentes, haciendo de la desaparición forzada de personas una política de Estado y estableciendo una red de más de 700 centros clandestinos a lo largo y ancho de todo el país. A la hora de pensar las fortalezas y las debilidades de las políticas de reparación de estos crímenes, en Argentina hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales, sin los cuales es como muy difícil llegar a comprender, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de reparación o qué significa la reparación aquí en el caso local. La primera de ellas, la primera cuestión, es el protagonismo insoslayable de la lucha del campo popular en general y del movimiento de derechos humanos en particular, en la construcción y en el sostenimiento a lo largo del tiempo de las demandas por memoria, verdad y justicia. Y la segunda cuestión es el lugar que ha tenido al interior de estas demandas la exigencia por juicio y castigo para los genocidas, que ocupó desde muy temprano un lugar fundamental y que generó una representación colectiva muy arraigada que asocia inmediatamente a reparación con justicia penal, ¿no? Esto que les decía recién, una exigencia muy fuerte de las víctimas de los organismos de derechos humanos en torno al juicio y castigo. Si bien esta demanda, digamos, por juicio y castigo fue acogida, apenas recuperada la democracia, en el que se conoció como el juicio a las juntas, muy pronto las leyes de impunidad primero, los indultos presidenciales después, obturaron, digamos, lo que parecía en ese momento que iba a poder abrir o profundizar un proceso de juzgamiento hacia los responsables, y se instaló durante muchos años impunidad respecto de los crímenes de la dictadura. Durante estos muchos años en los cuales la vía judicial local estuvo cerrada,
por un lado, los organismos de derechos humanos nunca bajaron esas banderas y continuaron exigiendo, tanto en el plano internacional como en el plano local, que se continuaran los juicios, que se reabrieran en aquellos casos que habían quedado, digamos, por fuera de las leyes de impunidad. Sin embargo, el Estado argentino echó mano a otra cantidad de medidas de reparación, de las cuales la más relevante desde mi punto de vista es las reparaciones económicas, ¿no? Que aquí también se conocen como indemnizaciones. Hay que decir que el puntapié inicial que dio origen a las reparaciones económicas tampoco obedeció estrictamente, digamos, a una iniciativa estatal, sino que también encuentra, digamos, su origen en demandas que los propios afectados habían elevado en su momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de continuar con los juicios en el plano local, realizaron una presentación por el derecho a la verdad, y en la resolución del caso, la Corte Interamericana declaró que las leyes de impunidad, al igual que los decretos de indulto, eran incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y de alguna manera recomendó al gobierno argentino que se otorgara una justa compensación por las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y en esta resolución, que es muy temprana, anida un contrapunto muy importante para pensar en las reparaciones en el caso argentino, y que ha asignado su devenir desde entonces y que se encuentra vigente en la actualidad, que es un contrapunto entre dinero y justicia, ¿no? Una manera de concebir la reparación a través de la justicia penal, en contraposición a una manera de concebir la reparación a través del dinero, a través de las leyes de reparación económica. Paralelamente, desde la recuperación democrática, algunas personas que habían estado detenidas también habían empezado a presentar a la justicia local, a la justicia civil, demandas por indemnizaciones por daños y perjuicios. Lo que sucedía es que, como el plazo de 2 años se encontraba prescripto, digamos, para presentar una demanda civil de acuerdo a las leyes nacionales, muchos tribunales no hicieron acogida a estas demandas, lo que generó que estas víctimas elevaran nuevamente sus pedidos a la Corte Interamericana y obtuvieran, digamos, un resultado similar que al que recientemente estuve comentando. Entonces, el Estado argentino de alguna forma se veía ante una obligación internacional de tener que responder ante demandas de compensación, de reparación económica, y este fue, digamos, el origen que dio el puntapié inicial para que se comenzara a gestar una política de reparación económica que ha sido a lo largo de los años, digamos, la más sostenida de la multiplicidad de medidas de reparación que podríamos pensar que al día de la fecha tiene una perspectiva integral aquí en Argentina. Ha sido sin dudas la más extensiva, la que mayor fuerza ha tenido, no solamente porque se mantuvo vigente a lo largo del tiempo de manera ininterrumpida, sino también porque el universo de beneficiarios se mantuvo, digamos, en constante ampliación. O sea, año a año, digamos, con el transcurso del tiempo se han ido sancionando nuevas leyes, se han incluido nuevos universos de beneficiarios al corpus de leyes reparatorias. Entonces, digamos, estas leyes de reparación económica tienen la particularidad de ser, por un lado, las medidas de reparación hegemónica, en el caso argentino, por los motivos que recientemente comentaba, pero a su vez hay que decir que estas no han sido apropiadas por parte del universo de víctimas como reparaciones por excelencia, que siguen encontrando en el plano de los juicios el espacio privilegiado en el cual van a dar, digamos, todas las batallas por el sentido asociadas a la justicia y a la reparación. En este sentido, hay que decir que, digamos, brevemente podríamos hablar un montón sobre las leyes de reparación en particular, sobre cómo se fue construyendo el universo de víctimas y demás, pero lo que me parece interesante resaltar es que, digamos, en esta contraposición, digamos, es en donde se libran todas las batallas de sentido en relación a las reparaciones aquí en Argentina. El acceso a los beneficios que estipulan las leyes reparatorias depende de la solicitud de cada una de las víctimas, que pone en marcha un circuito individual ante cada pedido de cada una de las víctimas, que culmina con el pago de la indemnización correspondiente previa acreditación de las situaciones que cada una de las leyes contempla. Entonces, en una primera instancia, una de las fortalezas que vemos en relación a las indemnizaciones es que es efectivamente un reconocimiento por parte del Estado a las experiencias atravesadas por las víctimas. Un reconocimiento, no obstante, que se expresa en dinero, ¿no? Con todas las significaciones que esto puede generar en nuestras sociedades capitalistas.
Por otro lado, son leyes nacionales que se encuentran vigentes en todo el territorio y que contemplan una cantidad muy importante de situaciones al interior de las cuales se engloban una cantidad significativa de víctimas. Y en este sentido, como toda ley, están constitutivamente atravesadas, ¿no? por un lado, pretensión de generalidad, que puedan abarcar una mayor cantidad de víctimas y situaciones posibles, pero a su vez en las cuales muchas veces hay algunas particularidades de índole subjetiva, en términos de experiencias grupales, individuales, que quedan, digamos, como por fuera de su ámbito de acción. Y en este sentido hay que decir que, con sus particularidades, a grandes rasgos, son la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad los delitos que se encuentran, digamos, como en la columna vertebral de la reparación económica, quedando la violencia sexual, los delitos sexuales, sin un reconocimiento específico al interior, digamos, del universo de las reparaciones económicas. Esto, por supuesto, no significa que no haya habido violencia sexual, ni que los delitos no hayan tenido una importancia decisiva al interior del universo de prácticas represivas perpetradas durante la última dictadura. Inclusive hay registros muy tempranos de que esta violencia sexual formó parte de la cotidianidad de los centros clandestinos de detención. Esto está documentado, por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1979, de la visita que hizo la Comisión en ese entonces a la Argentina. Está también presente y está registrado en la introducción al Nunca Más, ¿saben? Que el Nunca Más es el informe, digamos, que se produjo tras la Comisión de la Verdad, conocida como CONADEP, que también fueron todas medidas, cuestiones muy apenas restablecida la democracia, y también figuran la alusión a los delitos sexuales en la sentencia del juicio a la Junta. Sin embargo, en ninguno de estos casos, digamos, que aparecieron muy temprano las denuncias sobre la violencia sexual, fue profundizado el tratamiento del tema de los delitos sexuales. Y en este punto hay algo que, digamos, vuelvo a lo que venía comentando, y es que las víctimas desde muy temprano denunciaron estos delitos. Sin embargo, el espacio donde eligieron dar la batalla por el reconocimiento de los delitos sexuales no ha sido el de las reparaciones económicas, si bien esta fue la modalidad hegemónica de reparación, sino que continúan siendo el ámbito de los juicios, ¿no? Es entonces en el terreno de los juicios en donde efectivamente ha habido avances, algunos muy importantes en los últimos años, en relación al reconocimiento y a la reparación de la violencia sexual. El camino que permitió llevar estos delitos a los tribunales no escapa a las dificultades propias que caracterizan todo acto de denuncia de un delito sexual. Y en este sentido, la visibilización de estas prácticas fue posible luego de muchos años de trabajo de elaboración por parte de las víctimas, al acompañamiento de familiares, testigos, abogados, etc. Y también ocupan un lugar muy importante, digamos, el crecimiento exponencial de la lucha de las mujeres, el movimiento de mujeres en Argentina, que tiene también un protagonismo en la escena pública muy importante en los últimos años. A estas dificultades se le agrega que incluso cuando estos delitos fueron denunciados muy tempranamente, estos se encontraban subsumidos bajo el delito de tormentos. Algo dijo recién la compañera en relación al caso de Chile, entonces hubo una lucha muy importante por intentar apartar, digamos, a los delitos sexuales de la figura de tormentos para ser considerados en su especificidad. También fue muy importante el reconocimiento de la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad por parte del Estatuto de Roma, cosa que permitió a su vez apartar a los delitos sexuales de la figura de delitos por mano propia, que eran una dificultad muy importante dado el contexto de comisión de estos crímenes. En este sentido, digamos, estas dos cuestiones fueron receptadas por primera vez en Argentina en un fallo en el año 2010, en la sentencia del conocido como caso Molina, en donde por primera vez aceptó la existencia de delitos sexuales como delitos autónomos y de lesa humanidad. Y desde entonces, de acuerdo a las estadísticas oficiales, hasta marzo del 2022, fueron condenados 140 responsables por violencia sexual en el marco de 41 sentencias de crímenes por crímenes de lesa humanidad, que es un 15% del total de causas con sentencia hasta el momento. Con lo cual, digamos, para ir redondeando, la cuestión, digamos, como más significativa, que a mí me parece que abre, digamos, una cuestión de problemáticas para pensar en torno a la reparación de los delitos sexuales, es que efectivamente en el terreno de los juicios ha habido incluso muy recientemente avances en materia de reconocimiento a los delitos sexuales contra la comunidad LGBT,
de hace muy poquitas semanas, un primer procesamiento también como un avance muy reciente y novedoso, en términos de la visibilización de violencia por cuestiones de género, pero son todos avances que se dan al interior del terreno de los juicios y siempre, digamos, motorizados por las propias demandas que llevan las víctimas. Y en el caso de la reparación económica, de las reparaciones administrativas, que es en lo que más ha hecho el Estado, digamos, no necesariamente lo que mejor, pero sí lo que más ha hecho el Estado en materia de reparación, hay una invisibilización respecto de los delitos sexuales que también sería muy interesante problematizar. Así que bueno, con esto paso la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Ludmila. Yo creo que quizás una de las cosas que vamos a empezar a ir debatiendo también es qué quiere decir reparación, ¿no? Porque hemos hablado de reparación económica, hemos hablado de reparación en el sentido de justicia, y ustedes saben que, por supuesto, la Corte Interamericana tiene o ha desarrollado, incluso a nivel internacional se ha desarrollado esta noción de la reparación integral, y que efectivamente en otros países se ha avanzado también en temas de considerar que esta reparación no solo tiene que ser integral, sino transformadora cuando se trata de casos de violencia de género o violencia sexual. Entonces también quizás vamos a tener la oportunidad luego de volver a discutir qué quiere decir reparación. A veces efectivamente son las condiciones propias de los casos, las experiencias y los contextos locales. Yo creo que Ludmila lo manifestaba muy bien al decir que había una gran necesidad de justicia, y que quizás por eso también las víctimas se inclinaron a tratar de que estos casos, digamos, avanzaran en el plano penal, y no tanto, por supuesto estaban las restricciones de la prescripción, etcétera, pero que yo creo que la idea de la verdad en Argentina y el conocimiento de lo que había pasado era muy poderoso para las víctimas, y que quizás son las víctimas las que eligieron que esta fuera la primera medida o la primera acción hacia la reparación, lo que no quiere decir que no debería haber efectivamente una reparación individualizada, etcétera. Pero me parece interesante que vayamos viendo también esas cosas, porque efectivamente desde que pasaron los hechos en Argentina y en Chile se ha habido un gran desarrollo en materia de lo que quiere decir reparaciones en general, y por supuesto en lo que quiere decir en reparaciones en relación a violencia de género o violencia sexual. Que así ahora vamos a pasar, le voy a dar la palabra a María Isabel Sedano, que en realidad creo que están dando este debate específico que quiere decir reparaciones, dónde resaltar, dónde pedir las reparaciones en un caso muy particular, que es el caso de las esterilizaciones forzadas, pero por supuesto, María Isabel, puedes hablar en general o puedes contextualizarlo también en relación a otros casos. Yo creo que es interesante este caso porque yo sé ustedes que han estado peleando mucho recientemente para que las mujeres víctimas de la esterilización forzada tengan acceso a una reparación, aun cuando todavía están peleando en el caso penal también. Que así te doy la palabra a María Isabel para que nos cuentes un poco de esa experiencia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la RELEG por invitarnos a compartir la experiencia de Perú, de la lucha del movimiento feminista y de la lucha del movimiento de derechos humanos, porque el Estado peruano reconozca, respete y garantice el derecho humano a la reparación integral, como tú lo has señalado, ¿no? Bueno, nosotras, ASDEMUS, además el movimiento feminista y de derechos humanos, comprendemos el derecho a la reparación virtual o dispuesto por la Constitución y el marco internacional de los derechos humanos, ¿no? Toda violación a los derechos humanos implica el deber, responsabilidad estatal implica el deber de reparar, y también toda violación a los derechos fundamentales fue implícito el deber de reparar de parte del Estado peruano si no ha cumplido con su deber de respetar, proteger y garantizar. Entonces, reparar, me parece importante lo que tú planteas, ¿no? Porque hablamos desde la posibilidad de restituir derechos vulnerados hasta de compensar los daños causados si no es posible restituir estos derechos, ¿no? En ese sentido, las víctimas de lo que fue la política fujimorista de esterilizaciones forzadas, que se está procesando penalmente a Fujimori y a los exministros de salud como autores inmediatos de graves violaciones a los derechos humanos, y que nosotras estamos peleando porque finalmente la investigación judicial culmine en una acusación
reconozca que esta política constituyó crimen de lesa humanidad, sea en la modalidad que podemos tener de acuerdo al Código Penal, genocidio, tortura, o también de acuerdo al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ¿no? Estamos ahí contribuyendo a que el juzgado haga una labor efectiva y demandando que tanto la fiscal de la Nación como Zoraida Ábalos y la presidenta del Poder Judicial, Silvia Barrios, pues constituyan una fiscalía y un juzgado ad hoc para que se cumpla con los plazos de ley, no tengamos que esperar 16 años de investigación fiscal preliminar, pues otra década o más de investigación judicial, ¿no? Porque lamentablemente es lo que ha durado desde el 2002 el inicio de este proceso penal. Entonces, volviendo al asunto de las reparaciones, ¿no? En el Perú, tal es así que se reconoce el deber de reparar frente a la vulneración de derechos humanos, que culminada la labor de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la entrega de su informe, ¿no? Se aprobó la ley que aprueba el plan integral de reparación y que define quién es víctima, quién es beneficiario, que luego ya en su regulación, en su reglamentación, va a señalar todas las formas de reparar que el Estado peruano ha comprometido, ¿no? Frente a las víctimas, lo que reconocen fueron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Aunque una de las cosas en disputa es si hubo conflicto armado interno en el Perú, porque se resisten los que han gobernado en aquellas épocas, partidos como Acción Popular, el APRA, el fujimorismo, a hablar de conflicto armado interno. Lo que sí hace la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la ley dice que se reparará a quien ha sufrido una violación a los derechos humanos en el marco de la violencia política que se llevó a cabo entre el 80 y el año 2000, ¿no? Ese es, digamos, el ámbito de aplicación y determina, ese es el deber de reparar. Durante esa época, quienes sea considerada, se registra en el Registro Único de Víctimas y tiene derecho a varios programas de reparación, ¿no? Restitución de derechos, por ejemplo, cuando efectivamente se aplicaban las políticas de arrasamiento de comunidades y se quemaban los registros civiles, ¿no? Entonces, puedes restituir una parte de nacimiento, un DNI, o sea, proteger el derecho a la identidad, ¿no? Bien están consideradas las reparaciones simbólicas. Por ejemplo, el pedir disculpas públicas. Lo que ha hecho el Estado peruano en casos como, por ejemplo, el caso KL, que es un caso de negación del aborto terapéutico, responsabilidad del Estado, y que el Comité de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano, entre otros Pérez, por haber violado los derechos de KL, negarle el aborto legal, el aborto terapéutico, ¿no? Es el de tener un recurso efectivo, ¿no? Tanto para hacer prevalecer tu derecho como también para repararla. Entonces ella, en ese caso, ella fue reparada económicamente y también se le pidió disculpas públicas. Entonces, aunque no estamos hablando de KL como parte de la ley del Plan Integral de Reparaciones, porque es un caso que fue el año después del 2000. Pero KL es lo menciono, lo traigo a colación en el sentido de un buen ejemplo de lo que fue una reparación simbólica de disculpas públicas, porque ella así además lo ha expresado, ¿no? Como la reparación económica significó para ella que el Estado asuma que violó un derecho, las disculpas públicas sobre todo, comprometiéndose a que estos casos no se repitan, lo que a ella le dio una real satisfacción, ¿no? Bueno, volviendo al asunto de la ley del Plan Integral de Reparaciones, ¿no? ¿Cuáles son, y la política de reparaciones en el Perú? Y además de la reparación como
el del programa de restitución de derechos, de las reparaciones simbólicas, como las disculpas públicas, también están las reparaciones en salud, las reparaciones en educación, y también la reparación económica en la modalidad de indemnizaciones, compensaciones que se han regulado, ¿no? Y que se ha dicho se va a entregar, no a todas las víctimas de esas 2 décadas de terror que vivimos en el Perú, sino a las víctimas de desaparición forzada, las víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno, y las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Tortura. Disculpen, en este momento la memoria me falla, pero son 3. Es violaciones a los derechos humanos por las cuales las personas en el Perú víctimas que están inscritas en el registro único de víctimas van a recibir una reparación económica. ¿Qué ha pasado, no? Que en el caso de esterilizaciones forzadas, es la lucha hasta el día de hoy, ¿no? Porque, en primer lugar, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo caso omiso la demanda feminista para que incorpore como una de las violencias sexuales que tenía que documentar las esterilizaciones forzadas. Ellos, en esa época, que han asumido su error, comisionados como Salomón Lerden, Sofía Macher, ¿no? En su momento han reconocido que fue un error no haber incorporado y haber pensado una política, ¿no? Militarizada, ¿no? Enfrentar lo que era un conflicto armado interno, ¿no? No tenía nada que ver con una política de salud, ¿no? Fue ejecutada a través del Ministerio de Salud. Kimberly Taydon ya ha hablado en las guerras, en los conflictos armados, es muy difícil hacer esta separación y que más bien muchas veces es usado este tipo de aparato organizado de poder, ¿no? Para vulnerar o para enfrentar al enemigo, ¿no? A través de la toma del cuerpo de las mujeres como un botín de guerra, o como usando los cuerpos de las mujeres como arma de guerra, y que eso sucedió en el Perú, ¿no? Había una cultura militarizada, cómo se enfrentaba y cómo se trataba a las mujeres, sobre todo pobres, indígenas, ¿no? En los territorios donde estaba la guerra, donde estaba el conflicto armado interno, ¿no? Donde además había todo un contexto de impunidad y de imposibilidad de acceder a la justicia. ¿Dónde iban a ir a denunciar las mujeres lo que les estaba pasando? Además, los registros de las víctimas del conflicto armado interno, con el registro que ahora ya tenemos de víctimas de esterilizaciones forzadas, el Reviesfo, ¿no? A partir del 2015, coinciden en los territorios en los que se cometieron estas atrocidades, estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Regiones como Ayacucho, Huancavelica. Y solo un comentario, decirles que además ahora estamos muy alertas porque también coinciden, son territorios donde ahora enfrentamos los conflictos ecoterritoriales, ¿no? Donde hay conflictos sociales ecoterritoriales, vuelven a ser y víctimas también de formas de violencia sexual contra defensoras de derechos vienen a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de todo esto no se incorporó. Las víctimas, me está acabando el tiempo, no se incorporó, ¿no? Y ha sido una lucha tremenda por lograr una ley, modifique la ley del Plan Integral de Reparaciones y pueda reconocer que se tiene que reparar a las víctimas de toda forma de violencia sexual. Y con esto voy a terminar a decirles, a pesar de que tenemos una ley aprobada en ese sentido, la ley 31.119, que hace esa modificación y que establece ese deber del Estado de reparar a todas las víctimas de violencia sexual de esa época, ¿no? Lo que debería incluir las esterilizaciones forzadas de acuerdo a una interpretación del derecho humano, de los derechos internacional de los derechos humanos, inclusive personas defensoras de derechos que han tenido cargos en el Ministerio de Justicia, que tienen, que son parte del Consejo de Reparaciones en el Perú, se niegan a cumplir. Y
hemos hecho una demanda de amparo para que se pronuncie un juez que ya está tardando en sacar la sentencia, porque ya estamos en esa etapa del proceso constitucional, para que haga cumplir al Estado peruano no la reparación solamente individual, sino como política, porque existe la posibilidad en el Perú de que a través de un amparo puedas establecer ese tipo de resoluciones. Y hace muy poco, una congresista ha presentado un proyecto de ley para aclarar lo que se supone no está claro en la ley 31.119, ¿no? Para que se modifique la ley del Plan Integral de Reparaciones y puedan ser reparadas las víctimas de esterilizaciones forzadas. Han sido de mucha ayuda los casos el caso emblemático de Mamérita Mezcanza, el acuerdo de solución amistosa que llegamos a tener el 2003 en la Comisión Interamericana, y ahora el informe de fondo que hemos logrado tener en el caso Celia Ramos versus el Perú, que también por el caso de esterilizaciones forzadas. Muchas gracias además a la RELEG, porque sin su ayuda no hubiéramos logrado este tipo de, digamos, avances, lo del informe de fondo o lo del proceso penal, gracias a los amicus que han elaborado Claudia, Susana, nos han ayudado a poder avanzar lentamente, pero decididamente, y vamos a seguirnos lo que dure la vida para lograr verdad, justicia y reparación. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Este es un caso extraordinario que también presenta, creo, otro de los dilemas que también lo planteó Magdalena al principio, que ¿qué quiere decir violencia sexual? ¿Se repara solo la violación? ¿Cómo esto puede tener una implicancia incluso para los nuevos casos, como decía Magdalena, en los casos de protesta social, en el caso específico de Chile o en otros países, en Nicaragua, etcétera, que han vivido en Perú, en Colombia, etcétera? Es decir, que no solo qué quiere decir reparación, sino qué quiere decir violencia sexual o violencia de género, y también quizás el tema del caso de esterilizaciones forzadas presenta otra tensión, que también lo han manifestado en los otros casos, que es que existe esta tradición quizás a veces en América Latina de que tiene que haber un caso penal para que pueda haber una reparación. En realidad, cómo estratégicamente a veces esos casos pueden estar efectivamente separados, como decía Magdalena al principio, de recurrir a la reparación económica a través de la vía civil, porque es una alternativa quizás más rápida, que a pesar de los dilemas que presenta, efectivamente la necesidad de probar los hechos, etc. Pero bueno, creo que estamos poniendo sobre discusión los desafíos, ¿no? No es solamente la reparación, no es solamente estar convencidas que tiene que haber una reparación en estos casos, sino en realidad cómo la avanzamos, qué se pide y cómo efectivamente se presentan en muchísimos casos algunos obstáculos. Pero ahora le voy a dar la palabra entonces a Teresa, que quizás nos puede hacer una comparación. No sé, Teresa, te dejo el espacio para que tú hagas lo que quieras, pero un poco quizás, no sé, con tu experiencia a la luz de lo que hemos estado discutiendo. Muchas gracias, Claudia, y bueno, a todas y a todos los que os habéis conectado hoy para escucharnos y estáis interesadas en este tema. Yo trabajo en la Organización Mundial contra la Tortura y sobre todo a través de dos iniciativas, que una es el Grupo de Litigantes de América Latina y contra la Tortura, y otra es el Grupo de Investigación de Pueblos Indígenas y Tortura. Sí que hemos estado analizando un poco la situación de las reparaciones en general y también en particular en los casos de violencia sexual y en base al género contra mujeres, pero también contra población LGTBIQ+. Así que, pues mi idea, lo que pasa es que hablo mucho, entonces Adriana, por favor, estate pendiente, es como contaros un poquito lo que hemos estado, alguno de los puntos que hemos estado viendo o a través de este trabajo de acompañamiento legal, pero pensando también no solo en programas de reparaciones, bueno, pensando en reparaciones por graves vulneraciones de derechos humanos en casos de violencia sexual, pero también no solo las judiciales, los programas judiciales, pero también los administrativos, ¿no? que se han desarrollado, como también hablaban las compañeras.
Y intentaré que no sea muy negativa mi presentación, sino poner un poco el acento en buenas prácticas o en aspectos positivos del trabajo de las colegas que son parte de la Organización Mundial contra la Tortura, de la coalición, pero sí es verdad que hay muchos desafíos todavía. Y yo creo que para entender también esos desafíos que voy a mencionar brevemente hay que tener en cuenta los datos del contexto, ¿no? Todas las mujeres que siguen siendo víctimas de feminicidio hoy en día, los datos que encontré del CEPAL eran altísimos, casi más de 5.000 víctimas en el año 2020. Un 34% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia machista en pareja. Bueno, las medias están muy por encima de otras regiones. El 12% de mujeres de 15 años han sufrido violencia sexual en base al género fuera del ámbito familiar. El promedio mundial es del 6%, y vemos la diferencia. Y la verdad es que me ha costado mucho encontrar datos de o crímenes de odio o violencia sexual y en base al género contra población LGTBIQ para compartiros hoy, que ahí pues ya vemos también un sesgo y una discriminación. Entonces es evidente que en un contexto donde hay esos altas tasas de impunidad y esas altas tasas de violencia contra las mujeres y contra la población LGTBI, a la hora de implementar reparaciones, bueno, a la hora incluso ya solamente, pero bueno, hoy estamos más centradas en implementación, ¿no? Pero incluso a la hora de los procesos judiciales o las implementaciones, claramente ese marco discriminatorio, esa sociedad patriarcal, esos estereotipos van a impedir que se implementen de manera efectiva en la práctica, ¿no? Entonces eso es algo, ese contexto será algo que tendremos que abordar de manera generalizada. La parte buena también es que hay o sea, no hay una parte buena en los datos que he dicho, pero por el otro lado lo que podemos ver sí que es una mayor visibilidad o una mayor condena a esta violencia. En el 2015, seguro recordáis todas las manifestaciones en las calles en América Latina con el eslogan el hashtag de Ni Una Menos, la marea verde, ahora todos los avances en derechos sexuales y reproductivos en Argentina, en México, en Colombia. De hecho, viendo cómo está Estados Unidos y los retrocesos en ese tema, son aspectos muy, muy positivos, ¿no? Pero, y de hecho ha sido el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, ha emprendido acciones pues muy novedosas, muy creativas para lidiar, ¿no?, con estos estados que pues estas autoridades que de oficio no quieren o ellas mismas vulneran o por omisión vulneran los derechos de las mujeres y no los quieren implementar, ¿no? Eso implica, que también lo mencionaba Claudia, ir un poquito más allá de la noción punitivista de la cárcel como la única forma de castigo y entender pues también todo este contexto donde se produce la falta de implementación de reparaciones. Así lo dice además el derecho internacional, la recomendación número 30 de la CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya avanza que no es suficiente con poner fin a los crímenes contra las mujeres, sino que hay que abordar pues todo el acceso a DESC, a los derechos sociales, económicos y culturales de las supervivientes de violencia, entre toda otra batería de reparaciones. Por tanto, una cosa que es muy importante y que yo creo que lo podéis encontrar en uno de los últimos informes de Fabián Savioli, el relator de Verdad, Justicia y Reparación, el del 2020 creo, que es muy importante el enfoque de género, tanto en los procesos como a la hora de implementar las reparaciones, porque si no, reproduces, ¿no?, esa discriminación de género. No sé, hay veces que cuando estamos hablando de beneficios colectivos, que es algo que yo había analizado en el tema de pueblos indígenas, que tiene todo un carácter mucho más colectivo que individual, tener en cuenta que a lo mejor luego en una sociedad patriarcal eso va a implicar el no acceso, la no reparación, el no acceso al dinero, etcétera, a las mujeres, ¿no? Entonces, súper importante siempre tener en cuenta ese enfoque de género y aplicarlo de manera transversal cuando estás estableciendo una batería de
reparaciones. Y de hecho, así, en un encuentro que realizó la Red LEC hace unos meses también sí que se habló, ¿no?, de esa perspectiva o esa necesidad de atender a las necesidades holísticas de las supervivientes, de las víctimas a lo largo de todo el proceso y a la hora de implementar y dar una respuesta. Yo creo que lo que es más importante es tener en cuenta el papel protagónico que deben de tomar todas las supervivientes a la hora de las reparaciones, ¿no?, y escuchar sus voluntades, sus necesidades a la hora de construir estas reparaciones, lo cual puede ser muy difícil cuando estás ante autoridades judiciales que no quieren escuchar, donde priman los estereotipos de género, etcétera, ¿no? O lo mismo con las autoridades estatales si estamos pensando en programas de reparación administrativas. Aún así hay varias experiencias. En Perú, por ejemplo, no sé si nos podría contar la compañera si funciona bien, pero sí hay unos lineamientos para la adopción de acciones diferenciadas en los planes de reparaciones a mujeres y a población LGTBIQ. Luego está la Ley de Víctimas de Colombia, que también tuvo un impacto bastante positivo. El informe de la Comisión de la Verdad, que seguro que va a hacer muchas recomendaciones, está al caer, así que ahí también tendremos como y tenía muy claro todo el tema de género desde el principio, así que va a ser bastante interesante. Ha habido ejemplos interesantes también con comisiones de la verdad como la de Brasil, que también recomendó modificar la legislación cuando hacía referencias discriminatorias a población homosexual y sí que se terminaron cambiando el Código Penal Militar, etcétera. En Ecuador también la Comisión de la Verdad hizo alguna recomendación para desarrollar mediante leyes o otras normas todo lo que fuesen garantizar la no discriminación, ¿no?, por temas de orientación sexual, identidad de género, para que tanto mujeres como personas LGTBI pues, pudiesen participar en espacios de reparación. Y en programas judiciales yo creo que todo el mundo conoce, por ejemplo, la sentencia Campo Algodonero, que fue una de las emblemáticas en estableciendo reparaciones transformadoras, o esa noción de reparaciones transformadoras. No es tan positiva en cuanto a cómo se ha aplicado. La sentencia es muy buena, pero luego, por ejemplo, ahí falla la implementación, porque ha habido bastantes problemas sobre eso, pero bueno, la Corte Suprema de México también tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género que también es bastante interesante y entonces tienen ahí esa capacidad de reparar también con esa visión de género. Pero algunas de las buenas prácticas que hemos identificado que pueden ser útiles ahora a la hora de implementar reparaciones desde una perspectiva de género es, pues, por ejemplo, siempre utilizar equipos interdisciplinarios. Es muy importante analizar que se analice ese contexto socioeconómico, el cultural, el de género, los usos de peritajes antropológicos. No hay aquí ninguna compañera guatemalteca, pero creo que no he visto peritajes más amplios que en Guatemala también. Bueno, Argentina no es tan mal tampoco, pero Guatemala hacen muchísimo uso también, claro, tienen todo el enfoque indígena, ¿no?, para entender bien el sufrimiento de las mujeres indígenas. Ese enfoque diferencial pues se ha hecho a partir de muchos peritajes y así entender pues el modo de ver, de vivir, la cosmovisión de las supervivientes, alejándonos un poco, y eso lo digo yo pese a mi acento españolete, ¿no?, de esa mirada tan occidental, ¿no?, o puramente occidental, que muchas veces ha sido la que ha creado el derecho. Y otro punto que hemos visto en varios países que es bastante útil a la hora de plantear la implementación o garantizar que la implementación de las reparaciones sea lo más efectiva y eficiente posible, sería estableciendo planes de monitoreo para esa implementación. Ha habido alguna experiencia en Colombia con fondos de USAID. Se había pedido a una universidad estadounidense que fuese implementando, que fuese analizando cómo había sido la implementación. Eso, por ejemplo, quizás hubiese sido útil en México en la sentencia de Campo Algodonero, pero bueno, tienen otros casos como el de Atenco por ahí pendientes de implementarse, que sería interesante ver qué tal funciona. Y lo que es muy importante, ¿no? Y de hecho ahora con el caso de Atenco me ha hecho recordar, y a ver si me da tiempo a mencionarlo, porque es uno de los casos que acompañamos desde la OMCT al Centro PRO, que es parte de la red SOS Tortura de la OMCT,
pero ha funcionado mucho esa comunicación todo el tiempo, tanto con las supervivientes víctimas como las organizaciones de sociedad civil que las acompañan y las autoridades, ¿no?, que están encargadas de implementar esas reparaciones. Ese diálogo constante, ¿no? Es un poco lo que os decía antes de que el papel protagónico, el enfoque tiene que estar centrado en las mujeres. Y voy a cerrar, se ha acabado el tiempo mucho más pronto de lo que yo quería, pero solo voy a mencionar súper rápido algunos de los casos que hemos acompañado. Voy a intentar hacerlo en un minuto, a ver qué tal me va. Pero un caso que sale en un informe sobre pueblos indígenas y tortura que acabamos de publicar es el que seguro conocéis, de Inés y Valentina, Rosendo Cantú y Fernández Ortega. Este caso es muy interesante en reparaciones porque es la primera vez que la Corte estableció una reparación colectiva, o de las primeras, a un agravio individual, y ahí se puede analizar muy bien los impactos que tuvo incluso en la comunidad. Todos los actos de violencia sexual y contra Inés y contra Valentina, y incluso la respuesta de la comunidad, el propio miedo que tenía la comunidad, lo contaba una de las compañeras, Sandra Larcón, que trabajaba que era la representante legal, como pues es que los militares siguen ahí, los militares nos torturan, entonces preferimos que hubiésemos preferido que no dijesen nada, ¿no? El impacto que tuvo en ellas. En este caso sí que se han implementado algunas cosas, como ellas pidieron, de hecho solicitaron que hubiese una escuela en temas de derechos humanos, y ese tema sí que se ha conseguido, sí que está terminando, con varios años de retraso se están terminando, pero por ejemplo se está investigando a los responsables en uno de los casos, pero en el otro, o sea, están un poco de implementación. Mencionar solamente, bueno, el caso de Atenco ya lo mencioné, pero también ha pasado lo mismo. Hay una implementación miti-miti. Ya te veo, Adriana. Voy a terminar súper rápido, lo prometo. Hay una implementación de algunas de las recomendaciones de la Corte IDH, pero es súper importante el trabajo que está haciendo el centro de conversar con las autoridades todo el tiempo junto a las supervivientes, de qué es lo que queremos, cómo lo queremos hacer. Y de hecho, una de las recomendaciones era un mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, y para las propias supervivientes es como algo vital, ¿no? Estar súper importante, además de la reparación individual, poder participar en esa reparación. El caso de López Soto, que a mí me gusta mucho porque hice un amicus, entonces, bueno, me gusta mucho, es un caso terrible, ¿no? Pero como trabajé y preparé un amicus, le tengo pues tuvo muchísimo impacto en el país, pero aún no se han establecido protocolos de investigación y no se han mejorado los departamentos de recepción de denuncias. Y solo para terminar, os invito a que busquéis, no os lo voy a contar yo porque sé que no hay tiempo, pero os puedo mandar el link, creo que está en portugués, pero el año pasado fue el aniversario de la ley de María da Pena, que es otro caso contra Brasil, y publicaron, a raíz de ese aniversario, se publicó la evolución jurisprudencial que ha habido en Brasil para revertir patrones de omisión y negligencia en torno a la violencia machista en pareja. Y es bastante interesante, hay varios precedentes que incluso van más allá de los dispositivos de la ley, y han ido creando jurisprudencia, avanzando aún más los estándares en materia de protección a las mujeres víctimas de violencia de machista en pareja, de violencia intrafamiliar, y cómo repararlas cuando sufren la misma. Súper interesante, os puedo mandar el link y nada, como ya me he pasado de tiempo, solamente agradecer otra vez a Claudia, a las compañeras de RELEC por la invitación, y nada, que sigamos trabajando entre todas para incorporar una perspectiva de género en las reparaciones y garantizar su implementación también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Teresa también es miembro de la RELEC, me olvidé de decirlo, y ha estado con nosotros desde el principio trabajando en todos estos temas, que sí, muchas gracias, Teresa, por estar hoy aquí. Quizás algunas cosas interesantes. Número uno, Teresa, me parece que en la audiencia está Linda, que ha hecho una pregunta, entonces quizás vamos a tener el tiempo, vamos a dar la oportunidad quizás de que
vuelvas a hablar un poco del caso si querés y contestarle un poco a sus dilemas. Creo que la pregunta tiene que ver con la implementación de su sentencia a nivel interno en el caso de Venezuela. Lilda Loaiza López Soto, estoy hablando, creo que está en la audiencia y ha hecho una pregunta. La otra cosa que quería decir es que quizás otra de las cosas que tú has planteado, que me parece muy interesante, que también agrega otro elemento de análisis al tema de las reparaciones, es que no todas las víctimas son, o tienen pertenencia cultural similar. Cuando hablamos de los casos de Argentina o los casos de Chile, obviamente había una víctima diferente quizás de los casos, de los contextos, por ejemplo en los casos de Guatemala, donde efectivamente, perdón que es mi teléfono, donde efectivamente tenían reclamos de naturaleza colectivo, y estos reclamos de naturaleza colectivo, como el acceso a la tierra, etcétera, también han sido contemplados como parte de las reparaciones, y yo creo que esos son todos elementos que hay que tomar en consideración, porque las reparaciones, como bien lo señaló Teresa, tienen que ver con los reclamos de quienes han sido víctimas, y no necesariamente, digamos, un dictamen específico de cuáles deberían ser las reparaciones en cada caso, sino la posibilidad de que efectivamente sean las víctimas las que direccionen cómo quieren que esas reparaciones les sean otorgadas en su caso concreto. Por eso también volví al caso de Argentina. Yo soy de Argentina y conozco muy bien el reclamo de muchas víctimas en Argentina que querían, quizás por encima de las reparaciones económicas, el acceso a la justicia. Entonces, también creo que son todos elementos que hay que tomar en consideración cuando uno habla de los temas de reparaciones. Por eso me encanta que tuvimos la oportunidad de ver todos estos distintos elementos que hacen a un debate mucho más complejo en materia de implementación de reparaciones en casos de violencia de género y violencia sexual. Tenemos varias preguntas. No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario complementando lo que dijo. Yo creo que Magdalena, sí, ya pensé que quizás quería hacer algún comentario también sobre el caso de Chile, pero les puedo dar 2 minutos a cada una para que complementen y luego pasamos a las preguntas con mucho gusto. Adelante, Magdalena. Muchas gracias. No, quiero señalar que respecto a la consigna de juicio castigo, fue una consigna y sigue siendo una consigna muy importante en Chile y muy importante en el movimiento de mujeres. Y generalmente los procesos de reparación vinieron después. Las demandas de reparación generalmente fue un proceso que es posterior a la consigna inicial y que se mantiene de la necesidad de juicio y castigo. Más bien, yo creo que lo que hemos hecho en los últimos años es establecer un diálogo con las víctimas, con las sobrevivientes, en decir, porque los casos de desaparición y ejecución siempre hemos impulsado la vía penal, pero en los casos sobrevivientes más bien ha sido generar un diálogo en cuanto a qué mecanismo es el más adecuado en la situación concreta de cada víctima. Y nos hemos abierto como abogadas, porque el grupo con el cual yo trabajo nos costó mucho esto de la litigación estratégica, porque era como, no, hay que hacer juicio en cada persona, por cada víctima siempre, y perseguir a todos los responsables por siempre jamás. Pero también un poco ir adecuando la idea de que podamos escoger ciertos casos de litigación estratégica que nos permitan sancionar grave violación de derechos humanos y violencia política sexual cometida contra mujeres, y al mismo tiempo estrategias de conseguir reparaciones judiciales. Respecto a la reparación administrativa, Chile tiene importantes medidas de reparación administrativa. El problema es que tanto el diseño como la implementación de las medidas de justicia transicional se han hecho sin perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, respecto a la violencia política sexual, no existen medidas administrativas especiales destinadas a reparar, pero también desde el punto de vista no solo económico, sino que simbólico o de otro tipo, digamos, desde una perspectiva de reparación más integral. Se ha creado, por ejemplo, un programa de salud que es el PRICE, que hay atención psicológica, pero no necesariamente se han incorporado, por ejemplo, programas específicos para el tratamiento de la violencia política sexual. Y creo que eso es súper entendible quizás en los años 90, entre comillas entendible, pero porque ya habían denuncias y movimiento de derechos humanos de las mujeres en Chile fue muy importante y que se podrían haber hecho esas medidas, pero me parece que es mucho más inaceptable el día de hoy. En este sentido, quiero decir que en las reparaciones, el máximo avance en temas de género fue que se establecieron medidas de reparación a las convivientes siempre y cuando tuvieran hijos. Y nosotros hemos demandado para que se repare a las convivientes sin tengan o no tengan hijos.
creo que hay, desde el punto de vista de la reparación simbólica, creo que lo más importante es lo que se ha hecho desde el punto del movimiento de mujeres, y en ese sentido la performance de las tesis fue fundamental en Chile, o sea, fue muy importante en Chile. Yo creo que ha sido una de las instancias más reparadoras, y una cantidad impresionante de mujeres mayores también participaron y bailaron la canción, y creo que eso fue increíble. Lo mismo que la toma feminista del 2017 de una universidad que puso el tema y que permitió además que se generaran protocolos en distintas universidades respecto al acoso sexual. Quiero decir que como un avance importante desde lo que nos estaba contando Teresa, creo que en Chile se creó una secretaría, en el Poder Judicial se creó una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y que creó en la página un repertorio de sentencias con perspectiva de género, y además estableció un manual de uso de lenguaje inclusivo y no sexista en el Poder Judicial, que me parece que son avances súper relevantes. Y además, recientemente, además está con una sentencia que ordenó inscribir a un adolescente no binario como tal, digamos, en su partida de nacimiento. Eso en términos muy generales. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario que se olvidó y quería decir algo más. Les doy un minuto con mucho gusto. No sé si... Ludmila, sí, adelante. Con dos aclaraciones pequeñas que me fueron surgiendo a partir de lo que fueron exponiendo las compañeras. Primero, que no sé si quedó claro, digamos, en mi exposición, que cuando hablamos de las indemnizaciones o de las reparaciones económicas en Argentina, no se trata, digamos, de específicamente demandas por daños y perjuicios en la esfera del derecho civil, ¿no? Digamos, es un programa, digamos, de leyes reparatorias que tiene alcance nacional en todo el país y que tiene estatus de política pública, digamos, en Argentina, ¿no? Digamos, no es que no son casos aislados, sino que son un conjunto de leyes que tienen la intención de reparar económicamente estos diferentes delitos de los que fui comentando en la exposición, y entre los cuales la violencia sexual no se encuentra incluido como tal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en Argentina, sobre todo en los últimos años, hay una intencionalidad del Estado de que la perspectiva de género se transversalice al interior de las distintas instituciones del Estado. Esto en materia de reparación de los delitos sexuales, en los casos de los crímenes de la dictadura, todavía no tiene, digamos, ninguna cristalización institucional. Sin embargo, las diferentes personas que trabajan en las dependencias del Estado, que están encargadas de llevar adelante la reparación, en algunos casos ya empezaron a tener estos empleados, digamos, del Estado, capacitaciones en materia de género. Hay un dispositivo específico muy particular que funciona en Argentina en el caso de las reparaciones económicas, que se denominan las juntas de evaluación del daño. Se trabajan en relación a la implementación de algunas leyes de reparación en particular, en las cuales se considera un incremento indemnizatorio para los casos en que las víctimas puedan acreditar que han sufrido lesiones graves o gravísimas. Y en la evaluación de esos daños hay una intención por parte de las personas que trabajan en esos grupos, digamos, de evaluadores del daño, por decirlo de alguna forma, de incorporar una perspectiva de género en esas evaluaciones. Pero esto todavía no está institucionalizado, es, digamos, una cuestión que parte de los propios agentes encargados de estas tareas en particular, y que en los últimos años ha ido generando avances, pero que todavía no está completamente institucionalizado. Gracias, Ludmila. No sé si las otras colegas quieren un minuto o pasamos a las preguntas. Claudia, solamente para comentar dos cosas. Una que sí, o tres comentarios. La primera, que el programa de la política de reparaciones integrales en el Perú contempla reparaciones individuales y reparaciones colectivas. Segundo, que las reparaciones económicas que mencioné son para las víctimas de violencia, sufrieron una violación sexual, quedaron con alguna discapacidad, o que fallecieron o fueron desaparecidas, ¿no? Forzadamente. Y lo otro es que lo que mencionó Teresa, efectivamente, ¿no? De parte de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es la CEMAN, que es el mecanismo que ve que ejecuta las reparaciones, ¿no?
se hizo un esfuerzo de convocar a las víctimas de violaciones sexuales u otras formas de violencia sexual, a personas defensoras de derechos, a organizaciones defensoras de derechos, tanto a mujeres como a LGBT, para hacer una consulta para adoptar lineamientos. He puesto el link ahí por si alguien desea, en el chat, ¿no? Sobre estos lineamientos para adopción de acciones diferenciadas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Depende mucho del gobierno de turno y la autoridad de turno para que estas normas o para que este tipo de políticas se cumplan, como señala Tessa, ¿no? Entonces, en su momento, dependiendo de quién está, por ejemplo, se lograron hacer ceremonias, ¿no?, de reparación simbólica en la región de San Martín por un caso emblemático de violación de derechos humanos a personas trans y homosexuales durante la violencia política, ¿no? El famoso caso Las Gardenias, ¿no? Y el Estado llegó y hizo, digamos, una ceremonia ahí, ¿no? Sin embargo, ya en los últimos tiempos, no hemos visto alguna otra acción pública de parte del Estado que nos permita decir que esto se está cumpliendo como debe ser. Finalmente, para señalar que efectivamente no basta el litigio emblemático, no basta la judicialización, ¿no? Y aún así no basta la incidencia en términos técnicos al Estado, ¿no? Sino que es fundamental lo que dijo Magdalena, la movilización como componente, nosotras, por ejemplo, de litigio estratégico, tenemos el componente de movilización y el componente de campañas, ¿no? Porque Somos 2074 y muchos más, una plataforma de lucha, un movimiento que ha mantenido el paso de esterilizaciones forzadas en la agenda pública, mientras todavía las compañeras víctimas tenían miedo, temor, o por sus condiciones de salud no podían hacerlo. Ahora, con el registro de víctimas de esterilización forzada, ha permitido que ya no solamente las asociaciones históricas de víctimas de Anta o Huancabamba, Cusco, Piura, sino que se han constituido en una asociación de mujeres peruanas víctimas de esterilización forzada, y después del reviesco, del registro de víctimas de esterilización forzada, están más organizadas, están organizando, además de una asociación, están haciendo su interlocución directa con el Estado, ¿no? Todavía sin ningún, digamos, resultado efectivo, pero allí. Entonces, las propias víctimas organizadas, ¿no? Y el movimiento feminista organizado, Somos 2074 y muchas más, siguen detrás de la exigibilidad, la vigilancia, para que esto se cumpla, porque si no, esto hace tiempo hubiera quedado en la impunidad absoluta y en la desatención total. Muchas gracias, María Isabel. Una cosa que quería decir que pensaba en lo que decía Magdalena al principio, y que también tiene que ver un poco, es otro elemento de análisis, es que efectivamente, por ejemplo, en los casos de Argentina, o en los casos de Chile, o en los casos de Perú, como de esterilizaciones forzadas, está transcurriendo el tiempo, y las víctimas también se están poniendo viejas. Entonces, digamos, el litigio estratégico también tiene que ver con la consideración de encontrar una forma de reparación que quizás sea más accesible, y que de alguna forma le permita acceder a estas víctimas de algunas medidas de reconocimiento, digamos, de nuevo lo que habíamos dicho inicialmente, lo que sea más, lo que les resulte más importante en su reclamo. Pero esto es un elemento que no se puede dejar de tomar en consideración. Yo creo que hay otro caso muy interesante sobre el que hicimos un evento hace un tiempo, que es el caso de las víctimas en Uruguay, que tienen procedimientos penales que no están ni siquiera avanzando y que no han sido ni siquiera reparadas en ninguna medida. Es decir, y efectivamente se trata de mujeres que
víctimas que que por supuesto están avanzando en su edad y que no están viendo digamos, un reconocimiento a las violaciones de sus derechos. Entonces es otro elemento que creo que hay que tomar en consideración también cuando uno piensa en estrategias de litigio y de implementación. Pero bueno, yo voy a tomar algunas preguntas, vamos a estar unos minutos más, vamos a tomar algunas preguntas y después ya vamos a ir cerrando el panel con la promesa de que volveremos a seguir discutiendo, pero a Teresa no la dejé... Perdón, me hice mute. Digo que a Teresa no la dejé hablar porque le voy a dar la oportunidad de que ella le responda la pregunta si quiere a Linda Loaiza López Soto. Linda es, ustedes saben, una reclamante de un caso muy importante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Linda fue víctima de violencia sexual y de género, que está muy bien documentada en el caso, y creo que la sentencia de la Corte también es ejemplar. Por supuesto, Linda, hoy te agradecemos mucho que estés aquí, te agradecemos que hayas hecho la pregunta. Por supuesto, el gran dilema ahora es cómo implementar esa maravillosa sentencia, y Linda pregunta si hay mecanismos, experiencias particulares para que las víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales logren el cumplimiento efectivo por parte de los estados de las sentencias emitidas por la Corte. Entonces, no sé, Teresa, si querés, yo sé que efectivamente a veces uno tiene un sentido de frustración, pero dijiste que ibas a hablar de frustración y terminaste hablando de cosas muy positivas, que así yo tengo la esperanza de que efectivamente vas a responder de la misma manera, con una impresión de que siempre es posible seguir trabajando a pesar de las demoras y de los obstáculos que se presentan. Gracias, Claudia. Luego hay por ahí una de Karina que le mandé una cosa y pasó a respondida, pero no está respondida, entonces también le puedo... Y hay una por ahí también de violencia obstétrica que me interesa, pero... Responde entonces a las 3, porque vamos a tener poco tiempo para responder a todos, que así si ven alguna pregunta que les interesa también, de las preguntas que están, por favor les voy a dar la flexibilidad de que respondan de acuerdo a lo que su experticia o el interés de la pregunta. Sí. Vale, bueno, Linda, te mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí. No sabía que estabas escuchando, pero me alegro que hayas estado escuchando. Efectivamente, la implementación en vía interna en Venezuela está siendo difícil, y efectivamente ahora con la situación política no novedosa que hay en el país, quizás incluso también sea más complejo, ¿no? Es un problema de falta de voluntad política, claramente, que nos esté... Probablemente también haya un poco de falta de recursos en algunas instancias a la hora de crear estos protocolos o de investigación, o también los espacios para poder recoger las denuncias de violencia sexual en base al género. Lo que sí es verdad es que tu sentencia en realidad marcó un poco un antes y un después en el entendimiento de la tortura sexual por parte de agentes privados y no estatales, me refiero, que sea un particular. Espero que eso para ti haya tenido un aspecto que en sí haya podido ser reparador, pues el relato de hechos de la verdad de lo que pasó, y la sentencia es bastante demoledora con las autoridades venezolanas, y a la hora de identificar todos los estereotipos que hubo, tanto la policía cuando estaba investigando lo que estaba pasando, como una vez que se liberó a Linda durante toda la fase de recolección de pruebas de médicas, y a posteriori en fase judicial también, cuando se estaban juzgando los hechos, ¿no? Entonces, es un poco como una hoja de ruta de qué no hacer, que sé que eso a nivel individual a Linda no le impacta directamente, pero creo que a nivel regional en el sistema interamericano creo que es una sentencia súper importante para poder entender o poder ver esa perspectiva de la tortura cometida por agentes privados y conseguir la responsabilidad estatal cuando no actúa con la debida diligencia. Luego, para conseguir cambios a nivel interno, eso tiene que ser
Yo creo que son buenas experiencias como, por ejemplo, las de el caso de Atenco, casos como el de Guatemala, que también han tenido, no sé, por ejemplo, el caso de Sepurzarco o el caso de Ríos Montt, que sin embargo al final la sentencia se dio marcha atrás para la sentencia, pero aún así el trabajo con comunidades o con mujeres víctimas de violencia sexual se hizo mucho también a nivel local, entre la sociedad civil, entre las mujeres, para intentar alcanzar pequeños avances, ¿no? Y la verdad es que también, no te quiero decir eso porque ya de por sí el sistema interamericano es largo, ¿no? Pero es un poco un ejercicio de paciencia, una carrera de obstáculos para ir en general, ¿no? Yo creo, los derechos humanos. Entonces, dependiendo del momento político, de la cara, qué cara quieran dar las autoridades venezolanas, se podrán conseguir mayores avances o no, pero pues hay que seguir intentándolo y yo creo que lo mejor es hacerlo en red, no de manera individual, sino acompañada de organizaciones, tanto de sociedad civil allá como las que estamos fuera y apoyamos desde fuera. Para Karina, yo creo que nuevas formas de violencia sexual, yo creo que sería muy interesante en el marco de la tortura pensar en elementos colectivos de la tortura y el impacto que tiene en mujeres indígenas o, bueno, en general, pero también sobre todo en mujeres indígenas, porque siempre hemos tenido esta concepción occidental muy individualista de la tortura, las convenciones, salvo el de la OIT o la Declaración de Pueblos Indígenas, también tienen ese carácter tan individual, ¿no? Entonces, entender cómo explorar un poquito más esos impactos colectivos o ver cómo se evoluciona la interpretación de la tortura para incluir como aspectos más colectivos sería muy interesante. Violencia reproductiva sí que hemos diagnosticado, y casos de violencia obstétrica, que de hecho alguien por ahí preguntaba sobre la violencia obstétrica y qué medidas se deberían incluir en una reparación integral. Para no ocupar mucho tiempo con las respuestas, te remitiría, ya que en tu país, que no sé cuál es, no hay jurisprudencia, a una sentencia de la CEDAW contra España, además, de violencia obstétrica, que es bastante interesante porque es la primera, el comité de la ONU de la CEDAW utiliza, no hay todavía como una definición de violencia obstétrica, o sea, que utiliza la de la relatora especial contra la relatora de la ONU de violencia contra la mujer, no me sale el título exacto que tiene, pero bueno. Y condena a España en un caso de violencia obstétrica y hace una serie de recomendaciones a España para reparar de manera integral tanto a la mujer y no son buenísimas, no son tan buenas como las de la Corte Interamericana, pero también hay alguna serie de medidas transformadoras. Pero este tema de la violencia obstétrica me parece muy, muy importante, y la violencia reproductiva, ir un poquito más allá de lo sexual y que empecemos a pensar en violencia reproductiva y cómo reparar también a las mujeres por esas formas de violencia, sobre todo en el marco de conflictos armados. Eso lo estaba trabajando con una colega en el marco del caso colombiano, pensando también no solamente el derecho o no a maternar o no maternar, sino a maternar en condiciones dignas, como si vas a tener un hijo o una hija, si es en un contexto de un conflicto armado, en una zona rural colombiana, donde va a estar sometido a la violencia, no va a tener acceso a servicios básicos de salud, etcétera, pues eso no es garantizar los derechos reproductivos de esa persona. Me estoy enrollando un montón, entonces ya me voy a callar. Cambio y corto, Claudia. Gracias, Teresa. Te iba a decir que te están diciendo en el chat que no han podido abrir alguno de los documentos que les enviaste para que mires y le hagas una reflexión. Se nos está yendo el tiempo, casi. Yo voy sé que tenemos preguntas sobre niños, niñas, adolescentes, pero no sé si vamos a tener tiempo de contestarlas, pero sí me gustaría que le contestemos una pregunta a nuestra colega de Uruguay, porque creo que la experiencia de
Chile y Argentina puede ser interesante. Nos pregunta Flor de María Mesa si cree necesario generar legislación local para la reparación por los casos de violencia sexual, especialmente en el marco del terrorismo de Estado. Supongo que lo que ella pregunta es si es fundamental que exista esa ley, es muy importante tratar de que se consiga una ley de reparaciones, por lo menos para que se repare. Yo creo que el caso de Uruguay lo mencionamos, es un caso muy específico. No sé si Magdalena o Ludmila le quieren contestar. Les doy la palabra. Y yo creo que efectivamente, creo que la necesidad de reparación por ley es fundamental. Muchas veces la acción judicial es una acción individual, o nosotros hemos logrado trabajar con grupos de víctimas, pero efectivamente la posibilidad de una reparación legal te permite llegar a la mayor cantidad de víctimas posible. Entonces creo que en ese sentido la posibilidad de una ley es un tema que tiene que ser, o sea, discutido, considerado, y que yo creo que puede tener un impacto muchísimo mayor. Y lo otro es que además las reparaciones vía judicial que hemos logrado generalmente son sumas de dinero que son muy importantes para reparar a las víctimas, sobre todo como señalaba Claudia. Bueno, tenemos muchas mujeres mayores que tienen problemas de pensiones, porque aquí se mezclan todos los aspectos intersectoriales en este tipo de casos. Pero además porque también nos podría permitir reparaciones que sean de tipo también colectivas o simbólicas. No sé, Ludmila, si querés agregar algo, si has visto algo de las preguntas que quieras contestar. Hay unas preguntas de prueba, de periciales en Argentina, pero me parece que Ludmila no es abogada, no sé si se anima, con gusto. Me animo a responder desde mi conocimiento, que no es una expertise, pero sí conozco acá la cuestión de la acreditación de los delitos sexuales en general, y esto en relación a algo que decía Claudia hace un rato. Nosotros tenemos acá el problema del paso del tiempo, ¿no? Digamos, estamos juzgando crímenes que sucedieron hace 40 años, entonces, tanto en el caso de los delitos sexuales como en la mayoría de los casos, me animaría a decir que en todos los casos que llegan a juicio, el testimonio de los sobrevivientes tiene carácter de prueba. Y en este sentido, digamos, en los casos en los que el sobreviviente, no hay sobreviviente, en el caso de las desapariciones o de los asesinatos, los testimonios de quienes hayan pasado, digamos, quienes hayan compartido el cautiverio y demás, son considerados también prueba. Esto es como una particularidad que tiene los delitos que se juzgan en el marco de las causas de lesa humanidad. Por otro lado, bueno, en relación a la pregunta sobre las leyes, las indemnizaciones de las que yo hablaba, yo por eso lo aclaré también, son efectivamente leyes, y hay, digamos, no es una, sino que son varias, cada una de las leyes que tenemos, que fue la primera sancionada en 1991, la última sancionada en 2013, y al día de hoy, o sea, en 2022, todas se encuentran vigentes, y se han, digamos, ido construyendo una sobre otra, generando ampliaciones, como yo decía, de este universo de víctimas. Hay algunas que están dirigidas a la reparación de los ex detenidos, otras de los desaparecidos. Hay una mal llamada ley de hijos, porque en la práctica no contempla la totalidad de los hijos, pero que está dirigida a la reparación de aquellos niños o niñas que hayan estado detenidas en relación a sus padres. Ahí se puede conectar con algo que puedo decir dos palabritas en relación a la reparación entre género e infancia, que había también una pregunta para responder. Y una cuestión que me surgía recién con lo que decía Magdalena, es que la última ley digamos, que se incluyó en el corpus reparatorio es una ley diferente de las anteriores, porque se trata del otorgamiento de una pensión a los exdetenidos, ¿no? Es dinero, pero es un tipo de dinero que se implementa de manera diferente, y que, bueno, tiene mucha importancia en relación a lo que señalaba recién Magdalena. Y por último, para ya dejar la palabra a mis compañeras que están levantando la mano y que no se nos haga tan tarde, en relación a infancia y género, nosotros en Argentina tenemos ahí una problemática muy particular. Efectivamente, la cuestión de la infancia en los juicios ha sido tratada o visibilizada a partir del delito de la apropiación, ¿no? Que esto también es bastante paradigmático del caso argentino. Sin embargo, los casos de violencia sexual han permanecido, digamos, invisibilizados por completo. Inclusive, esto que yo les comentaba recién, que ha habido en los centros clandestinos de detención presencia de niños, en general secuestrados, como dice la mal llamada ley de hijos, en relación a los padres, que también abre todo un debate de qué significa en relación a los padres, etc. Sin embargo, digamos, las cuestiones en relación a la violencia sexual o a la violencia de género en los casos de niños no ha sido para nada visibilizado.
María Isabel, te doy entonces la palabra para que contestes, si tenés algún interés, alguna pregunta. Sí, mira, más que relación al valor probatorio del testimonio, en el Perú, no sé si hay en otros países, la Corte Suprema en lo penal, ¿no? Puede, de hecho, emite muchas veces, además, en procesos en consulta con sociedad civil, lo que se llaman acuerdos plenarios, ¿no? Frente a lo que puede haber un vacío de derecho, una laguna de derecho, o sentencias contradictorias, criterios que se esté sentenciando con criterios contradictorios. Entonces, la Corte Suprema en lo penal se reúne y emite estos acuerdos plenarios. Y un acuerdo plenario muy importante que se ganó con la lucha del movimiento feminista y la lucha por el movimiento de los derechos de las infancias fue el Acuerdo Plenario 1-2011. El Acuerdo 1 establece claramente los criterios para apreciar la prueba de los delitos contra la libertad sexual, donde el testimonio consistente, persistente y verosímil adquiere desde ese año valor probatorio. Antes del 2011 no. Entonces, cuando había un caso, ¿no? Y tenías un denunciado, tenías a la denunciante y no había un otro tipo de pruebas, ¿no? Se decía con el solo dicho de la agraviada, archívese, ¿no? A partir de ahora no. Hay dentro de lo que es la prueba, está. Por lo tanto, en casos como Manta y otro acuerdo plenario, es un acuerdo plenario que incluye cómo se deben ponderar las pruebas en los casos de violencia sexual, donde es obligatorio juzgar enfoque de género, ¿no? Valorar las pruebas con enfoque de género, ¿no? Y establece una serie de restricciones a los interrogatorios que pudieran afectar el derecho a la integridad, a la libertad sexual de las víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con estos dos acuerdos plenarios, por ejemplo, en el caso Manta, el juicio oral Manta, que se está juzgando a militares por violaciones sexuales contra mujeres indígenas de la comunidad de Manta, Huancavelica, ¿no? Con 9 mujeres luchando contra 13 militares, pero en realidad contra una política de Estado que usó la violación sexual y que constituye crimen de lesa humanidad, se está judicializando como un juicio, un crimen de lesa humanidad. Y viene a ser con Sapurtzarco y con el segundo caso, pero ahora ya vendría a ser el tercer caso en que puede haber una sentencia, ¿no? Los dos casos de Guatemala y este caso de Perú. Y ahí es donde se ha hecho uso de estos acuerdos plenarios para que se respete en los interrogatorios el derecho de las víctimas. Por ejemplo, otra cosa de estos acuerdos plenarios que lo del consentimiento no es relevante en un contexto como tuvimos, de dictadura o conflicto armado interno, es irrelevante. El hecho de discutir siquiera si hubo o no consentimiento. Estás juzgando como lesa humanidad y de hecho, no es relevante este tipo ni interrogar sobre el tema, ni considerarlo siquiera, ¿no? Esa es nuestra lucha para que la sala lo respete y sobre todo los abogados de los acusados. Para terminar, solo decir que algo que no hemos conversado y que en otras oportunidades deberíamos hacerlo, ¿no? Los contextos actuales de hechización y también de antiderechos, ¿no? De fundamentalismos, conservadurismos, que, bueno, Teresa lo mencionó, que tenemos que hacer estas defensas en esos entornos, ¿no? Actos de impunidad, que yo le llamo en Perú, ¿no? Eso es, y también de modelos económicos, economía, mezquinan el poner presupuesto público para que las políticas que hemos ganado a través de leyes o de jurisprudencia puedan ser implementadas. Bueno, Magdalena, un minuto porque se nos va a ir la audiencia.
No, muy rápido, decir que en el tema de la prueba efectivamente es difícil, pero además de las declaraciones de las víctimas sobrevivientes, también hemos trabajado mucho con las declaraciones de otras víctimas en la idea de construir modus operandi y patrones de la represión estatal, porque efectivamente la violencia política sexual fue sistemática y nos han servido mucho los peritajes hechos sí o sí bajo las normas del protocolo de Estambul. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, perdón que se nos extendió el panel, pero uno nunca junta, no siempre tiene la posibilidad de juntar gente y expertas como ustedes que están mirando estos temas con tanta profundidad. Creo que si podemos sacar algo de conclusión es que a veces parece que habláramos de reparaciones y todos tuviéramos en claro qué son, cómo se implementan, pero quizás este panel sirve para darnos cuenta que hay tantas versiones de las reparaciones, que hay tantas formas de litigarlas, que hay tantos reclamos y distintas instancias en las cuales se pueden reclamar y que quizás sean valiosas dependiendo de los contextos, etcétera. Así que hay mucho espacio para estudiar, para trabajar, para comparar y también para sacar buenos ejemplos de otros países, porque como digo, a veces o hemos sido exitosos, nos hemos equivocado, etcétera, y eso puede ser valioso para quienes están trabajando alguno de estos temas. Quiero terminar diciéndoles que mi colega Susana Sacoto, que salió recién porque tenía que otra actividad académica, el viernes vamos a presentar un informe que hemos hecho sobre el caso Sepursarco, que tiene un componente importante sobre las reparaciones transformadoras, que así, si les interesa, a quienes están hoy en la audiencia, los invitamos a que vuelvan a unirse el viernes 13 de mayo para rediscutir y ver cómo efectivamente esto se dio, o cómo este tema se resolvió en el caso específico de Guatemala, que como dijimos también, en este caso eran víctimas de una comunidad indígena, etcétera, que tenían unos reclamos de reparaciones específicos, colectivos, y que también en el cual se siguió un modelo muy importante que fue este de centralizar y darle centralidad a la víctima, no solo en el litigio del caso, pero también en la determinación de cuáles eran las reparaciones que consideraban importantes para resarcir los daños que habían sufrido. Entonces los invito y las invito para el viernes, y también quedamos con la deuda pendiente de seguir esta conversación en el futuro. Esto quizás fue el abreboca, como dice María Isabel, tenemos que seguir discutiendo y pensando en estas cosas que son tan importantes para el trabajo que se realiza en materia de violencia de género y violencia sexual en la región. Muchísimas gracias Daniela, Dalila, Susana, mis colegas de la RELEC, Adriana Buenaventura, Mercy López de la Academia, los colegas Russell Corney from American University, y por supuesto un gran placer de tener aquí a las panelistas, Magdalena, Ludmila, Teresa y María Isabel. Ojalá que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo estas cosas, y muchas gracias entonces a todos y a todas. Nos vemos pronto. Adiós.